Dios les bendiga, hermanas. Estamos una vez más con la quinta lección. Esta quinta lección es hermosa porque vamos a hablar de Él. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? Lo vamos a ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Quién es Jesús? Ya que haciendo un poquito el recorderis de la lección 4, veíamos que había una controversia en el pasaje bíblico Mateo 28:19, pero lo hemos entendido, que dice: por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos que no me habla de los nombres que debo de bautizar en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me habla de algo singular, algo que me equivale a uno, y es en el nombre. Y hemos visto que el nombre del Hijo es Jesús, y que el nombre del Padre es Jesús, y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Es uno. Amén. Entonces, y que este mandato, este mandamiento que dio el Señor Jesús, se debe de haber un cumplimiento, ¿sí? Entonces, eso se refleja en el cumplimiento en Hechos 2:38, en el cual dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo hemos visto, lo hemos comprendido y damos gracias a Dios por ello. Amén. Pero ahora vamos a orar, mis hermanas, para que sea el Señor Jesús ayudándonos a comprender quién es Jesús. Señor Jesús, gracias, Rey, por estar una vez más en esta quinta lección, Dios mío. Danos esa sabiduría, Padre, que solamente puede venir de usted. Danos, Señor, ese entendimiento para escudriñar tu palabra, poder entender que tú eres Dios soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor, que tú eres el Todopoderoso, Señor. Vamos a hablar de ti, Dios mío. Pon temor en mis labios, pon temor en mi vida, en mi mente, Señor, en todo mi ser. Te lo pido, Señor. Yo dependo de ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias. No obstante, vamos a ver quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿Sí? ¿Quién es Él? Entonces, para entender debemos ver el cuadro entero. Es necesario, mis hermanas, que consideremos las revelaciones de Dios a muchas personas y después poner las piezas del rompecabezas en orden. Hay mucha confusión acerca de este asunto tan importante. Pero, viendo el cuadro completo, vamos a clarificar bien esta enseñanza bíblica. Amén. Entonces vamos a ver, hermanas, que Dios es uno. Ese es el tema del día de hoy. Dios es uno. Vamos a ver por qué en el Antiguo Testamento. Mire, en Deuteronomio 6:4 nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso nos habla en la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Pero en Marcos 12, Jesús dijo que este mandamiento era el mayor de todos. En el capítulo 6 de Deuteronomio, el Señor muestra al pueblo de Israel que deben enseñarlo a los niños. También les dijo que deben de hablarlo en las casas, en el camino, cuando se acostaran y cuando se levantaran. ¿Qué quiere decir, mis hermanas? Que en el pueblo de Israel a los niños les acostumbran desde pequeñito, les repiten este versículo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Desde pequeñito le inculcan y les enseñan al levantarse, al acostarse, al salir de la casa. En todo el día están: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Isaías 43:10 nos dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová,
y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Esto se lo dijo al profeta Isaías. O sea que desde el principio él ya estaba diciendo que no hay otro Dios quien pueda salvarnos. En Isaías continúa diciendo, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dice la palabra de Dios, no temáis, 44:8 de Isaías, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? Y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, fuerte, no conozco ninguno. Él mismo le decía. ¿Para qué? Para que le diga al pueblo por medio de Isaías. Y continúa. 44:24 de Isaías. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. O sea, Él lo hace todo. Él es el dueño de todo. De todo en esta tierra le pertenece a Él. Isaías 45:21 nos dice, proclamad, hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, Él lo confirma y lo reafirma que no hay otro Dios como Él. En Isaías 9:4 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros podemos llamarle a Dios toda esta palabra. Tú eres mi Dios fuerte, tú eres mi Padre eterno, tú eres mi príncipe de paz, tú eres admirable. Puede decirle las palabras que usted sienta magnificar a Él, a Dios. Es verdad, es verdad. Es aceptable. Zacarías 14:9 nos dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Dese cuenta. O sea que la razón por qué este asunto es tan importante, mis hermanas, es porque hay un solo nombre dado para la salvación. Y estamos hablando salvación de nuestras almas. Es muy importante. Es como le dije al principio, estamos hablando cosas santas, cosas sagradas. Entonces nosotros debemos estar bien documentadas, con convicciones firmes, con bases. Esto es una hermosa doctrina y nosotros debemos vivirla día a día. Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, mis hermanos. Yo no conozco otro nombre. No solamente el nombre de Jesús es para ahuyentar demonios, para que se vayan los demonios, no. El nombre de Jesús es para autoridad. Entonces, nosotros debemos dar gracias a Dios que tenemos un nombre de autoridad, un nombre de salvación. Y ese nombre es Jesús. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, mis hermanas, en Marcos 12:29. Marcos 12:29, ¿qué nos dice? Jesús le respondió,
el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y el versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así es, mis hermanas. O sea que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento no se contradice. Tanto lo dice en el Antiguo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y acá en el Nuevo Testamento dice: el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Entonces, en 1 Corintios 8:4 dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. O sea que, en otras palabras, Dios no es un ídolo. No, solamente hay un Dios. Gálatas 3:20 dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, Él es nuestro Dios. Él es el Padre de todos. Él es el Padre de esta tierra. Él es el cual es sobre todos, por todos y está en todos. ¿Se da cuenta? Entonces, 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Santiago 2:19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Se da cuenta, mis hermanas? Hasta los demonios tiemblan porque ellos creen que Dios es uno. Apocalipsis 4:2 dice: y al instante, ¿quién decía esto? Juan. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esto era una visión de Juan. Así que vemos que Dios es uno en ambos testamentos. Amén. Vamos a ver ahora por qué nosotros decimos que Dios no es un ídolo. Dios es espíritu, mis hermanas. La naturaleza de Dios es espíritu. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra de Dios lo está testificando. En Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Pero usted me dirá: ¿qué es espíritu, hermana Jessica? Espíritu es la esencia o la sustancia de Dios. Amén. ¿Qué es un espíritu? Pues mire, la palabra hebrea que traducida espíritu, ruah, quiere decir un viento, un respiro, una vida, una ira, un espíritu, una región del cielo o espíritu de un ser racional. Eso en hebreo. Ahora, la palabra griega traducida espíritu, neuma, quiere decir una corriente de aire, un respiro, un viento, un espíritu, una alma, un ángel. Las dos definiciones, mis hermanas, hacen resaltar que un espíritu no tiene carne ni hueso. Amén. Igualmente Jesús indicó que un espíritu no tiene carne ni sangre. Así que cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, significa que no puede ser visto o tocado por seres humanos. Como espíritu, Él es un ser inteligente y sobrenatural y no tiene un cuerpo físico. Por eso nosotros decimos que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él es el Todopoderoso. El Espíritu de Dios es invisible, mis hermanas. Pues miren, vamos a ver, en Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Esto le dijo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo decíamos antes, Dios es omnipresente. Vamos a ver por qué Dios es omnipresente. En 1 Reyes 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? O sea, en ese tiempo se preguntaban ellos, la gente incrédula. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Isaías 66:1 dice, Jehová dijo así. Mire lo que dijo nuestro Dios. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Amén. Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esto lo decía el salmista David. Entonces podemos ver, mis hermanas, que Jesucristo es el único Dios verdadero. No hay otro. Él es Jesucristo y debemos invocarlo en nuestra vida diaria, porque Él es nuestro Salvador. Él es el que salva nuestras almas, Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que nos transforma, Él es el que nos cambia. Él es todo el que nos da la sabiduría. Entonces, Él es verdadero, mis hermanas. Ahora vamos a ver 5 preguntas para correspondiente a esta lección. Con un sí o con un no, ustedes lo responden, mis amadas hermanas. Primera pregunta. El mayor mandamiento es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Segunda pregunta. ¿El niño que debía de nacer en Belén de Judea fue Jesús? Tercera pregunta. ¿Jesucristo es el único Dios que ha existido desde los días de la eternidad? Cuarta. Pablo dice en Colosenses que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quinta. Santiago 2:19 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿También los demonios creen y tiemblan? Muy bien, mis hermanas. Ahora vamos a orar dando gracias a Dios porque hemos entendido, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que Dios es uno. Jesucristo es verdadero, es el único Salvador. Amado Señor, gracias te damos, Señor. Oh Señor, nos complacemos, nos deleitamos en tu palabra. Tu palabra es verdad, Dios mío. Oh Señor, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará, mi Dios. Agradecemos, Señor. Tú abres el entendimiento, mi Dios. Tú nos haces comprender las Escrituras, Señor. Sabemos que tú eres Jesús. Tú eres el único Dios, mi Rey. No hay otro. Ahora mismo, Señor, ponemos todo, Señor, por obra. Tu enseñanza, tu doctrina, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén.